Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Vamos a detenernos en esta ocasión en el versículo 37 del Evangelio de Mateo, capítulo 24, que así nos dice la palabra del Señor. Mateo 24:37 dice: «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre». Jesús nuevamente vuelve a darnos una señal más para que nosotros podamos interpretar los tiempos de una manera más correcta, más exhaustiva. Y en esta ocasión lo hace hablando de un patrón espiritual que se vivirá en los días cuando Él regrese, y será el mismo patrón espiritual que ya se vivió en los días de Noé. Recordemos que la Biblia dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Y qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Es decir, que si nosotros queremos conocer el futuro, hacia donde tenemos que mirar, hacia donde tenemos que dirigir nuestra mirada, es al pasado, porque la historia se repite en patrones. Para que puedas entender mejor lo que estoy diciendo, mira, esto de los patrones, solamente tienes que mirar las modas de hoy en día, ¿verdad? Las modas que nuestros jóvenes consumen. Toda esa ropa, las zapatillas, los juegos, incluso los peinados que ellos usan, ya estuvieron de moda cuando nosotros éramos niños. Pero es como que todo se vuelve a repetir nuevamente. Y Jesús nos dice que si queremos saber cómo van a ser los días previos a su regreso, primeramente tenemos que entender, tenemos que comprender cómo era el ambiente espiritual y moral del tiempo de Noé. Jesús, al conectar su venida con los días de Noé, nos está enseñando que la historia es cíclica. Los escenarios vuelven a repetirse una y otra vez. Las mismas condiciones que provocaron el juicio en el principio de la humanidad, eso se registra en el libro de Génesis, también van a estar presentes antes del juicio final. Por lo tanto, lo que aprendemos es que el mundo no está mejorando espiritualmente y no mejorará con el tiempo. De hecho, es todo lo contrario. Hoy también estamos viviendo en días de decadencia espiritual. Vivimos días de un declive moral. Para entender los días de Noé, inevitablemente tenemos que retroceder muchísimo en la Biblia para analizar cómo eran esos días. Noé, a pesar de ser un personaje muy conocido, su historia se recoge simplemente en 5 capítulos, en 6, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 10 del libro de Génesis. Allí se nos dice, por ejemplo, que la generación de Noé fue una generación que normalizó el pecado. En Génesis capítulo 6 y versículo 5 dice que Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El pecado era algo constante, era algo cotidiano en aquellos días. Y al final, cuando todos hacen lo mismo, pues parece como que ya no es tan grave. Lo vemos en nuestra cultura actual, ¿verdad? El pecado se ha ido metiendo, se ha ido normalizando cada vez más porque más gente lo está haciendo y como más gente lo hace, pues parece que ya no es tan grave. En Génesis capítulo 6, versículo 12 dice que cuando Dios miró la tierra estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Te das cuenta? Toda carne. Todas las personas se habían entregado al pecado. La generación de Noé era una generación inmoral. Era una generación que, como dice Isaías en el capítulo 5 y en el versículo 20, comenzó a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ahora bien, ¿qué sucede cuando tú pecas de una manera continuada sin arrepentimiento, como en los días de Noé? Y aquí hablo no solamente de personas en particular. Aquí podemos hablar de matrimonios, de familias, de ciudades o incluso de países enteros que se han entregado a una vida de corrupción, a una vida de pecado. La Biblia habla en la primera carta que Pablo le escribe
a Timoteo en el capítulo 4 y en el versículo 2 de la conciencia cauterizada. Una conciencia cauterizada es una conciencia dura, encallecida. Todos sabemos que ya sea en las manos, en los pies, salen durezas, salen callos cuando ejercemos algo que trae dolor. Por ejemplo, hay zapatillas, zapatos, que son muy bonitos, sí, pero que nos producen dolor. Pero si te los sigues poniendo, tu cuerpo, ¿qué hace? Se tiene que autoproteger. ¿Cómo? Con un callo, con una dureza. Pues exactamente eso es lo mismo que le pasa a la conciencia. Cuando alguien persiste en pecar, la conciencia tiene que endurecerse para no sentirse constantemente acusada. Y es entonces cuando sucede lo que dice la Biblia a través de Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 4 y versículo 19, cuando dice: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. Una vez que la conciencia de una persona, de una familia o incluso de una nación se cauteriza y ha perdido toda sensibilidad hacia el pecado, es cuando se comienza a vivir de una manera totalmente inmoral. Y así vivió la generación de Noé. La tierra estaba llena de violencia. Era un sistema de vida basada en el pecado. Y Jesús dice que también así van a ser los días previos antes de que Él regrese. Y pregunto yo, ¿no estamos viviendo hoy en día de la misma manera? Yo ahora mismo estoy en un país y en una cultura que hasta este momento todavía no la conozco en su totalidad, ¿verdad? Llevo aquí poco tiempo. Pero el país y la cultura que sí conozco, que es el país de España, allí puedo decirte que si no es como los días de Noé, estamos muy cerca de hacerlo. Y no sé por qué me da que casi todas las culturas actuales también son similares. Ahora bien, lo que nosotros tenemos que entender es cuál fue el propósito por el cual Jesús dijo esto. Porque si no lo interpretamos de una manera correcta, claro, pues se podría llegar a pensar que Jesús lo está haciendo, que lo que el Señor está haciendo aquí es como asustar, meter miedo. Pero para nada es así, es todo lo contrario. Jesús nos está dando un mensaje a los creyentes. Escúchame. Recordemos que este mensaje fue dado a los discípulos, no a los incrédulos. El mensaje de Mateo 24 es que aunque los demás hagan las cosas mal, nosotros no nos preocupemos porque Él va a regresar por nosotros. Como suele decir mucho mi pastor, lo mejor de todo esto es lo malo que se van a poner las cosas. Aunque este mundo se vuelva un caos, que se va a volver un caos, aunque esta sociedad se corrompa hasta lo sumo, aún más de lo que ya lo está, nosotros sabemos que seguimos teniendo y manteniendo esa esperanza de que el Señor vendrá por nosotros. Y que lo que tenemos que hacer hasta que ese momento de su regreso ocurra es estar preparados. Preparados para no dejarnos arrastrar por la corriente de este mundo. Por tanto, si ya sabemos que los últimos días serán como los días de Noé, entonces, el llamado que Dios nos está haciendo es que nosotros actuemos como Noé, que seamos obedientes en todo lo que el Señor dice, que aunque todo nuestro entorno haya llegado a normalizar el pecado, que nosotros podamos tener las cosas bien claras, que nosotros tengamos las cosas bien definidas de lo que está bien y de lo que está mal, para que cuando ocurra el regreso de Jesús, nosotros podamos irnos con Él. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos, por bendecirnos. Gracias, Señor, porque a pesar de que se está corrompiendo este mundo, tú siempre te haces valer de un remanente fiel. Gracias, mi Dios, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús en esta mañana que nos sigas dando fuerzas para mantenernos íntegros, que podamos seguir manteniéndonos en santidad en medio de un mundo corrompido y perverso. Gracias te doy, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos, Dios mediante, mañana miércoles para seguir compartiendo
la palabra del Señor. Dios te bendiga.